Bueno, buenos días amigos, docente, personal administrativo que logren mirar este video. A continuación les voy a presentar nuestro proyecto de la construcción, nuestro proyecto de la simulación de la construcción de lanchas de fibra de vidrio y kayaks en procesos industriales. En primer punto, como locaciones, tenemos ensamblaje de la lancha, ensamblaje del kayak, instalación de la lancha, instalaciones del kayak, acabado de la lancha, acabado del kayak, inspección, empaque y almacenaje. Como podemos ver, eh, a cada, a cada locación pues le tenemos agregado un icono, que en este caso al almacén lo tenemos como una caja, a la construcción del molde lo tenemos como digamos, podríamos decirlo, la tarima esta con las cajas arriba. En la construcción del kayak tenemos esta otra tarima en color rojo. Al laminado tenemos esta máquina. Al desmoldaje de la lancha tenemos esta otra máquina azul. Desmoldaje de kayak, porque lo hacemos así de un color y de otro para que se logre ver la bifurcación de los procesos. En este caso las instalaciones la tenemos con la otra máquina de azul que nos marca en la pantalla. Tenemos lo que es el acabado de la lancha, la inspección, que es la personita que está acá en la mesa, que pues digamos es el que le da el toque final, y el almacenaje y empacaje, que lo vemos con la caja con las tarimas de un color café, que es donde está nuestro producto ya terminado. En nuestras entidades tenemos lo que es la lancha y el kayak. Tenemos kayak, tenemos lancha. Tenemos en nuestro proceso, tenemos lo que es lancha entra almacén, lancha entra construcción del molde de la lancha. Aquí tenemos almacén, tenemos lancha entra construcción de la lancha, tenemos lancha entra laminado, de ahí tenemos lancha entra el desmolde de la lancha, el desmolde de la lancha entra el ensamblaje de la lancha y así. Soy algo repetitivo, pero esto es algo que pues en el programa lo pide porque pues no podría ser que pues digamos la lancha entra al proceso de laminado y de laminado entra al almacén. No, todo tiene que ser en secuencia, como vemos aquí en nuestro proceso, porque pues el almacén, como podemos ver aquí en el almacén, sale la materia prima a la construcción del molde de la lancha, que es para acá, de ahí se va el laminado, de ahí se va el ensamblaje, de ahí se va la instalación, de ahí se va el acabado de la lancha, de aquí se va inspección, de aquí se va inspección y de aquí se va al almacenaje de la lancha o el kayak ya terminado. Esto es lancha lo de arriba y lo de acá de abajo es kayak. Aquí en nuestros arribos tenemos lo que es la lancha, que es la lancha a la construcción de la lancha, y el kayak a la construcción del molde del kayak. Aquí en procesos tenemos que, por decir acá al principio, tenemos que lancha entra a construcción del molde de la lancha con move for de Poisson de 12,1 minutos. Aquí tenemos que la construcción del molde de la lancha entra con una lógica de movimiento que es lancha entra laminado con move for con una lógica binomial de 67,0328 minutos. Como podemos ver, algo de lo que pues, se pueden dar cuenta en el caso de que pues tengan el archivo, nuestro archivo de ProModel, que en casi la mayoría de las entidades y locaciones nos da una lógica de Poisson, en este caso por el tiempo elevado en minutos, ya que pues como es la creación de lanchas y procesos industriales, pues en este caso en lo que se lleva hasta la preparación de la resina con la fibra, hasta el secado de los moldes del kayak y de la lancha en los hornos, pues se lleva una considerable parte en minutos, que pues como vemos son 80 minutos, 89, 51, 37, 12, 62, 60, y por eso pues como son datos o rangos elevados nos da la mayoría, no todo, en Poisson. Y como último punto pues tenemos lo que es nuestra simulación, que pues para que veamos
cómo es que nuestro proceso, nuestra simulación, si la hicimos correctamente. Como podemos ver, pues de aquí sale de los, o sea, la materia prima, pues llega a la construcción de los moldes, del molde va al laminado, del laminado va a la preparación, de ahí va al ensamblaje, de ahí a la inspección y de ahí se va al otro almacén, pero ya es donde el producto está terminado. Como podemos ver acá en la esquina tenemos un contador en horas, que son las horas que se tardaría en llegar al proceso, o las horas que nosotros le dimos para la simulación del proceso de la fabricación de lanchas y kayak. Aquí nos acaba de venir una pequeña ventana donde vamos a ver los resultados en el Octube Viewer. Y como podemos ver, pues aquí nos da pues los datos que obtuvimos al hacer la simulación de nuestro producto. Como podemos ver, la creación de una lancha en horas, aquí dice 4 indicadores, pues se hace en un promedio de 33 horas con 85 minutos. Y en el caso del kayak nos dan 31 horas con 93 minutos. Aquí podemos ver las entidades, que es pues, cuando la lancha entra en movimiento y cuando entra en operación y cuando entra en bloqueo. Cuando está en lógica de movimiento es cuando toda la materia prima está en el almacén. Lo verde que se mira es cuando entra en operación, cuando entran los procesos, como les comento, la fabricación del molde, laminado, ensamblaje, relleno del molde de la lancha. Y como último vemos que entra a un bloqueo. En este caso ese bloqueo es cuando ya pasa de la inspección al guardado y empacado y es donde pues ya queda nuestro producto terminado. Y pues eso sería toda nuestra parte. Somos el equipo 1 y pues este es nuestro proyecto de la fabricación de lanchas y kayaks en un proceso industrial. Pasen linda tarde.